Cuando hablamos de violencia, casi siempre imaginamos golpes. Sin embargo, hay otro tipo de violencia que no dejan marcas, que no dejan huellas aparentes, pero que pueden traer más consecuencias que incluso un simple golpe. Bienvenidos a este espacio, a esta píldora de psicología que hacemos desde aquí, desde el Hospital de las Emociones Laudes. Nuestra misión es firme y es poder llevar la salud mental a la mayor cantidad de rincones posibles. Y desafortunadamente aún hay muchos estigmas que existen alrededor de la salud mental, de la atención psicológica, pero quizá estas pequeñas cápsulas y estas pequeñas píldoras nos puedan abrir un poco la conciencia para tomar mejores decisiones y poder transformar la realidad en la que vivimos. Así que desde este espacio y buscando la psicoeducación, nos acompaña el día de hoy una psicóloga, híjole, de primer nivel, señores. Una gran persona, carismática, divertida, bonita, pero que sobre todo nos ayuda desde estas trincheras del Hospital de las Emociones a transformar un pedacito, sembrar una semillita en las personas que llegan aquí diciendo yo sí quiero mejorar mi vida por dentro para poder presentarla hacia afuera. Y estoy el día de hoy con la licenciada Hilda Rodríguez, a quien les pido de favor un gran aplauso, que la presentemos con mucho cariño. Hilda, ¿cómo estás? Muy bien, bendito Dios, muchas gracias. Qué bonita presentación. Lo de bonita. Qué bonitas cosas piensas de mí. Muchas gracias. Siempre eres tan linda. Por supuesto que lo piensas. Y mira, como es la segunda vez que nuestra audiencia te conoce en este espacio, ya estuvimos contigo platicando acerca del TDAH, pero me gustaría que brevemente pues nos cuentes quién es Hilda, ¿no? O sea, ¿cuál es esta autoridad que existe detrás del nombre Hilda Rodríguez para poder el día de hoy estar hablando acerca de la violencia? Sí. Bueno, yo soy egresada de nuestra hermosa y gloriosa Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y soy especialista en educación especial infantil, donde trabajamos pues todo tipo de dificultades, ¿no? Del neurodesarrollo. Actualmente estoy en un máster en psicología clínica con la Asociación Española de Psicología. Y he hecho pues muchos talleres, muchos cursos. Trabajé mi maestría en el manejo de grupos con orientación humanista. Ya estuve trabajando con algunos diplomados, también con la Asociación Española, sobre el manejo de la ansiedad y de la depresión. Y pues muchos talleres trabajados, estudiados durante todos estos años de trabajo. Maravilloso, Hilda, que mira, te ves de 25 años. A mí siempre me gusta decir eso. Te ves de 25 años. Se ve joven, muchachos, pero ya trae experiencia. Me dicen mis alumnos, maestra, yo les digo, yo sé que me veo de 25, pero la verdad tengo más. Ay, maestra, tampoco. Pero bueno. Mira, hoy decidimos, o bueno, elegimos este tema, lo estuvimos platicando mucho Hilda y yo en la semana y en estos días, porque creo que es un tema que hemos hasta cierto punto normalizado, ¿no? Y existe, creo que una línea muy delgada entre lo que pudiéramos ver como violencia y no violencia. Sí. Yo hago mucha referencia al violentómetro, que tú sabes que no sé, hace como 10, 11 años más o menos, sí. que se nos da a conocer y que incluso lo que vemos como bromas hirientes es un tipo de violencia, pero en nuestra sociedad lo llamamos carrilla, ¿no? Carrilla sana. Y entonces creo que el término está muy normalizado, poco entendido. Tampoco es que nos lo tomemos todo personal, porque luego dicen, ay, bueno, esta generación de cristal que ya todo lo ven como violencia. No sé si sea porque hay cada vez más acceso a la información y que podemos empezar a cuestionarnos, pero entonces me gustaría empezar desde la básica. ¿Qué es la violencia, Hilda? ¿Qué es? Sí, fíjate que ahorita te voy a dar la definición, más también creo que no solo es el tener más acceso a la información, sino también hay cada vez más estudios a nivel neurológico del desarrollo del cerebro. Entonces, esto nos hace entender qué sucede con diversas situaciones, entre ellas los ambientes violentos. Entonces, esta información ayuda a entender actualmente y quitarnos esa idea de que, ay, yo en mi época mis papás me chancleaban, me nalgueaban y mira, y funciona y aquí estoy bien feliz. No es tan así, claro. No es tan así. Sí tenemos
muchos, por eso ahora hay tanta depresión, hay tanta ansiedad en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es la violencia? ¿Qué nos dice? Si me permiten, aquí sí quiero leer la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud en el año 2002, y nos dice que es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en un grado de amenaza o efectivo. A veces la violencia es nada más amenazas, a veces sí la ejecutamos contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, que ese es el que luego no entendemos y no lo vemos tan importante, o no lo sabemos diferenciar o no lo sabemos detectar, y que puede provocar también trastornos del desarrollo o privaciones, ¿sí? Fíjate que yo quisiera retomar una teoría de un psicólogo muy importante que es Albert Bandura, y él hablaba de cómo la violencia se aprende. La violencia se aprende, hizo investigaciones con un muñeco de esos inflables que golpeas y se regresan, se caen y se regresan. Y él se dio cuenta que cuando se ponían videos a los niños sobre violencias, peleas, maltratos, todo esto, y luego los cambiaban de sala y los metían con este muñeco bobo, los niños que habían visto este tipo de videos inmediatamente empezaban este tipo de juegos violentos. Niños que no habían visto este tipo de videos entraban y jugaban de otro modo con el muñeco, ¿no? ¿Por qué hablo de esta teoría? Porque para Bandura la violencia se aprende, no es algo innato, sino se aprende en el contexto social. Y hay programas que nos hablan de cómo la familia es el primer núcleo donde se aprende este tipo de situaciones, ¿no? Fíjate que dijiste algo que me salta un poco a la mente. Y a mí me gusta hacer preguntas como si yo fuera el espectador, ¿no? Porque me imagino que quien nos está escuchando del otro lado, o que nos está viendo del otro lado de la pantalla, les surgen también estas dudas. Pero entonces, si basado en esta teoría, si yo soy mamá y tengo un niño de 4 o 5 años, y a mi niño de 4 o 5 años le encanta ver las películas, tengo un... No voy a exponer quién es, ¿no? Pero no. Conozco a un niño, ¿sí? Muy chiquito, tiene 2 añitos, y le encanta ver, hay unas animaciones en YouTube en donde dinosaurios se comen a las personas y las mastican, ¿no? A mí me parece que para un niño de 2 años es súper violento, pero son animaciones como parte de un videojuego, y a él le gusta ver a los dinosaurios, entonces le encantan los dinosaurios, pero la gente va corriendo antes de que el dinosaurio se los coma. Entonces, si yo soy mamá, tengo un niño de 4 o 5 años, y mi hijo gusta o tiene un hermanito mayor, y entonces, no sé, tiene una exposición a Goku, ¿no? Por ejemplo, que son caricaturas que podríamos ver como sencillas o inocentes, pero hay cierto grado de violencia, o los Caballeros del Zodíaco, yo ya ventilando mi edad, ¿no? Es que no sé, claro. No sé qué caricaturas existen el día de hoy, ¿no? Pero quiero poner como el marco de referencia. ¿Es recomendado? ¿Me histerizo? ¿No me histerizo? Porque luego ya van a decir, ay, tú eres la mamá que todo se lo toma a pecho, si nada, es una caricatura. O sea, si se aprende, ¿es recomendable o no es recomendable? ¿Cómo empieza a afectar? Es que mira, justamente si se aprende de los medios de comunicación, se aprende de la convivencia con los padres. Muchos papás nos dicen, no, sí tengo un control parental y sí controlo lo que mis hijos ven, pero muchas de nuestras caricaturas actuales, de nuestros videojuegos actuales, tienen que ver con violencia. Y esto tiene un efecto a nivel neurológico, ¿sí? Justo platicábamos en nuestra podcast de déficit de atención, sí hay un cambio en la estructura, en las estructuras cerebrales. Entonces, no solo es la cuestión de la violencia, sino también la cuestión de cómo el cerebro no se desarrolla de manera correcta. ¿Y de cuál estructura hablábamos? De la parte prefrontal, que tiene que ver también con el manejo de emociones, la toma de decisiones, el control de impulsos. Entonces, si de por sí vivir en un ambiente violento real es fuerte, también este tipo de videojuegos
afecta a nivel neurológico y se empieza a normalizar. Y entonces vienen los papás, es que yo no sé por qué mi niño no duerme bien, es que yo no sé por qué mi niño está teniendo problemas en la escuela. Pues a lo mejor es el desconocimiento, ¿no? De saber que este tipo de situaciones afectan el desarrollo emocional, el desarrollo neurológico, las estructuras neurológicas de los niños. Y también pues de los adultos, no de igual manera, pero principalmente en nuestros niños afecta de manera importante. Entonces sí es importante que cheques bien qué tipo de programas, qué tipo de juegos. No quiero satanizarlos porque también hay actividades muy buenas con los que trabajas, porque yo trabajo algunas actividades de rapidez mental, de atención visual, etcétera, etcétera, que ayudan al niño. Más el exceso de tiempo y el tipo de juegos sí afecta el desarrollo de los niños, incluso desde aspectos físicos. Y ahora me gustaría entonces preguntarte, ¿no? A ver, ¿qué tipo de violencias existen? Y de alguna forma, ¿por qué la gente es violenta? Me surge la duda de, no nada más es la violencia física, como lo dijimos a la introducción de este programa, y me surge la duda de, ¿vivimos en una sociedad violenta? No sé, voy manejando en el coche y muchas veces me ha pasado que alguien atrás de mí me pita inquisitivamente o te gritan. Me ha tocado que hasta me recuerdan el cumpleaños de mi mami hermosa. O sea, la pregunta es, ¿vivimos en una sociedad violenta? O para la gente eso no es violencia, ¿no? Para la gente la hemos normalizado tanto que eso sencillamente es como la panacea del día a día. No, Sí. ¿Qué podríamos hablar de este tema? ¿Por qué la gente es así? Bueno, o porque somos violentos, ¿no? Es que todos en algún momento podríamos llegar a un punto en el que no podemos manejar nuestras emociones y caemos en la violencia, ¿no? De cualquier tipo. Siento que actualmente la vida va muy rápida, ¿no? Traemos a nuestros niños antes. Yo recuerdo en los años de 1900, en tus 25 años. En mis 25 años, los chiquitos salían a jugar a la pelota, actividades que les ayudaban al desarrollo físico. Actualmente, los medios electrónicos han hecho que los niños ya no salgan a jugar, no tienen dónde gastar esa energía y entonces los papás están estresados también porque tienen que trabajar. Antes nada más trabajaba el papá o principalmente cuando la familia estaba compuesta en su mayoría por mamá y papá. Actualmente ya las familias se han desintegrado o hay diferentes tipos de familias con papá o familia con mamá. Han tenido que salir a trabajar ambos porque los costos de la vida se han incrementado. Entonces vivimos bajo mucho estrés, bajo muchas carreras, nuestros tiempos están muy limitados, ¿no? Entonces eso genera mucho estrés y resulta que podemos aprender estas cuestiones de violencia, ¿no? Los papás están estresados, llegan a la casa cansados, frustrados porque el niño no está aprendiendo, pero el niño ya se pasó 3-4 horas en el iPad, en la tablet, en la televisión, en el celular, etcétera, etcétera. Entonces, llegan a casa. Actualmente, antes las mujeres se callaban un poquito más cuando había problemas en la familia, aguantaban un poquito más, decían por ahí las abuelitas, es tu cruz, tienes que cargar esta cruz. Todavía lo dicen, algunos han llegado pacientes que todavía me lo dicen. Pero entonces llegan los conflictos entre papás. La mujer a lo mejor ya no se calla, el papá viene muy cansado porque no le ajustó para la mensualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o vivieron en ambientes en donde la chancla y la vara eran las formas de educar, ¿no? Entonces, pues muchas personas aprenden la violencia observándola. Y empezamos desde niño. Aquí cabe mencionar que luego dicen, en las entrevistas con papás que he tenido, me dicen, sí tenemos conflictos, y sí nos peleamos, y sí nos gritamos, pero a mis hijos yo no les pego, a mis hijos yo no les grito. Al contrario, a mis hijos yo los trato con mucho respeto, en fin. Es importante entender que hay, justo lo que dice Bandura, la violencia o el aprendizaje vicario, ¿no? Iba a decir violencia vicaria, pero ya el concepto ha cambiado. Entonces,
el niño aprende y vive emociones en la dinámica de sus papis y lo vive como si fuera hacia él la agresión. Entonces afecta el sistema nervioso central igual que si él fuera el maltratado, que si a él se lo estuviera golpeando, que si a él se le estuviera hablando con groserías, con maltratos, en fin. Entonces podríamos decir que observarlo es igual a vivirlo. Prácticamente sí. Que por eso Así el es. contexto moldea mucho Así es. el tipo de persona en el que nosotros nos convertimos. Como, por ejemplo, a lo mejor yo, no sé, yo vengo a terapia, etcétera, pero mi círculo de amigos es un círculo de amigos violento, que ellos sí golpean a su esposa o la esposa los golpea a ellos. O sea, aunque lo esté observando por fuera, Ajá. en realidad es como si lo estuviera viviendo y en algún momento puedo reflejar la conducta. Voy a poner un ejemplo. Quizá yo soy súper fan de las series de, no sé, Las chinas, ahorita están de moda las chinas. pues iba a decir algo como las del Japonesas. Chapo y esas. También. Pero Sí, claro. no quiero que me baneen el video. Entonces, claro. usted póngale en la descripción que quiera, ¿no? Entonces, a lo mejor Por yo soy súper fan. supuesto. Llega un momento en el que ese contenido me afecta. Por supuesto. Y aquí tenemos esta otra parte, otro factor, que son los factores sociales y culturales. Decías, mi amigo golpea a su esposa, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una cuestión cultural que a lo mejor mi papá sí era con mi mamá y entonces yo creo y normalizo esa violencia. Es la forma en que a mí me educaron, entonces yo la repito. No es lo mismo la violencia que tú vives en tu núcleo familiar al que puedas vivir afuera, ¿no? Okay. Pero sí se va moldeando, sí se va normalizando más bien, ¿no? Entonces es que hablábamos antes, ¿no? Que el hombre para ejercer su rol de autoridad tiene que ser violento. ¿Qué decían? Feo, fuerte, formal y violento. Yo creo que le agregaría, ¿no? Por ahí en algún momento. Hoy sabemos que eso no es así. Hoy sabemos que las cosas no son así. Por eso hay que empezar a regular esta parte de cómo resolver los conflictos sin llegar a la violencia. Yo no puedo permitir que el otro me violente, yo no puedo permitir que el otro me maltrate, porque luego sucede, me ha sucedido en varias sesiones. Entonces luego se invierten los papeles, ¿no? Entonces antes el violentado ahora violenta al otro, ¿no? Pero entonces hay que empezar a manejar modelos de resolución de conflictos de manera sana. Pero estos son los factores sociales. Estas series, sí son muy afectan mucho en los chiquitos. Yo he trabajado en muchas escuelas, en primarias, secundarias, y sí, llegan los niños chiquitos y yo soy el narco. Bueno, yo soy ahora del juego del calamar. Del juego del calamar. Sí. Yo soy y traigo y te voy a golpear y te voy a matar y todo esto, ¿no? Entonces, sí se afecta. Definitivamente empiezan a normalizar estas conductas y ya se ve como lo más natural, ¿no? Entonces, sí, yo les sugiero mucho a los papás que este tipo de juegos o este tipo de series o este tipo de novelas o este tipo de programas traten de no verlos o de no tenerlos con los niños. O si ellos los quieren ver es una cosa diferente, pero difícilmente tenemos control de ese tipo de situaciones. Y entonces, a ver, si yo soy una persona adulta, ¿qué tipo de violencias puedo estar viviendo sin darme cuenta? Ok. Me gustaría nada más decirte otros tipos de violencia y ahorita precisamente por qué seguimos siendo o por qué desarrollamos esta violencia. Hay creencias y pensamientos distorsionados. Si no lo controlo, me va a dejar. Si no le checo su celular y su ubicación, entonces me va a engañar y se va a ir con otro, ¿no? Golpear es educar, lo que nos enseñaron en otros momentos. El respeto se impone, dicen por ahí los papás y las mamás, ¿no? Mi pareja me pertenece y entonces yo tengo que checarle qué ropa se pone, qué amigos tiene, qué amigos no tiene, a quién sí le habla, a quién no le habla. Entonces, esas son creencias y pensamientos distorsionados. Pues por eso podemos llegar a ser violentos. Aquí es importante enfatizar que no se trata de controlar al otro, sino se trata de gestionar yo mis emociones para poder tener una buena comunicación con el otro. A veces también el consumo de sustancias puede provocar que lleguemos a ser violentos, ¿no?
alcohol y otro tipo de sustancias. En algunos casos pueden facilitar la agresión y pueden aumentar la impulsividad que nos lleva a ser violentos, ¿no? Algunas necesidades de poder y de control también, ¿no? En el caso de las parejas, te tengo que controlar, ¿no? Por eso necesito hacer uso de la fuerza, ¿no? Algunos trastornos psicológicos, sobre todo trastornos psiquiátricos también, por ejemplo, en el control de impulsos como el TDA de tipo mixto, con hiperactividad e impulsividad. Algunos casos pueden llegar agresivos, trastornos antisociales de la personalidad, trastornos del estado del ánimo y algunas psicosis no tratadas pueden llegar a ser violentos. No todos los casos son, pero algunos pueden llegar a serlo, ¿sí? Y fíjate, me encanta lo que dices y quiero ser como súper puntual en esto. Sí. Que alguien sea violento no es porque sea malo. Pudiéramos como poner ese punto, o sea, el hecho de que alguien sea violento no es porque sea malo, porque solemos como emitir un juicio de valor. Esa persona es mala porque golpea, esa persona es mala porque insulta. Y creo que el término bondad, maldad, pues es más como un término ético, que si desmenuzamos y le quitamos por ahí, entendemos que son múltiples factores lo que nos lleva a ser violentos. Exacto. Y que entonces si yo puedo observar el factor que me lo detona y trabajar en ese factor, podré modificar una conducta o un comportamiento no necesariamente me hace buena o mala persona. ¿Correcto? Así es. Y fíjate que esto en cuestiones, por ejemplo, de pareja, de noviazgo, es bien importante porque muchas veces los conflictos en la pareja es porque no son escuchadas mis necesidades, porque a lo mejor yo vengo de un ambiente familiar que fue muy violento o no fui visto o no fui tratado con respeto, aun cuando los papás no sabían que estaban ejerciendo violencia. Tampoco estoy diciendo que los papás sean malos. Llegaban mis alumnos de universidad, es que yo, en mi infancia mis papás me golpeaban y mi mamá me decía que era un tonto y que era un tal por cual, ¿no? Entonces, siempre es retornar al presente. Si viviste situaciones difíciles, desde el enfoque humanista, dice que el pasado no te determina. Sí afecta, sí puede afectar, pero no te determina, porque ya de adulto tú puedes decidir seguir con los mismos patrones o hacer algo diferente el día de hoy, ¿no? Pero a veces no sabemos cómo. A veces ni la misma persona sabe qué le sucede. A veces ni la misma persona sabe por qué es violenta. Ajá. Y entonces, con tal de mantener la familia unida, con tal de expresar lo que siente, a veces no sabe cómo decirlo y se frustra y entonces llega a la violencia, ¿no? Porque a veces ni siquiera sabe identificar lo que le pasa. Entonces, por eso es importante trabajar desde qué hay detrás de esa violencia, hacerlos conscientes. No sé si recuerdas que en alguna ocasión yo te platicaba, trabajé un tiempo en Pepena, haciendo servicio social porque nos piden por ahí algunas horas de servicio social y trabajé con el psicólogo en un programa que se llama Sin Golpes y una de las primeras sesiones se hablaba de los tipos de violencia, justamente que es de los que vamos a hablar ahorita. Muchas de las personas decían, caramba, ¿esto es violencia? No lo sabía. Entonces, hoy es difícil no saberlo, pero todavía hay gente que no sabe los que son los tipos de violencia que existen, ¿no? Entonces, en el momento en que empiezas a darte cuenta cuáles son los tipos de violencia que existen, entonces empiezas a cambiar tu perspectiva. ¿Sí? Y sí, hay hombres, hay mujeres que lloran y sufren porque dicen, es que no sé qué me está pasando, no sé cómo manejarlo. Entonces, los modos de tratar esta violencia dependerá de dónde se origina esta violencia. Si fue porque viví en un ambiente violento, porque sufrí un trauma fuerte en la infancia, porque nací con déficit de atención y entonces soy bien impulsivo y necesito descargar todo lo que traigo. Entonces, sí necesitaríamos ver por dónde tenemos que trabajar, de dónde surge para entonces saber cómo lo trabajamos. Pero sí hay puntos muy claros y generales en donde podemos trabajarlos, pero ahorita hablamos de eso. ¿Sí? Me hace pensar que es como esta, no sé, como esta analogía
en donde si ponemos un pocillo con agua en la estufa, primero el agua está fría, ¿no? Y a lo mejor emocionalmente yo también estoy como, no, o sea, no frío, pero estoy como más en calma. Pero empiezan a ocurrir pequeñas situaciones durante el Así día a es. día que va aumentando mi temperatura, mi temperatura, mi temperatura, mi temperatura, hasta que el agua hace ebullición, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar, sobre todo en el día a día, es cómo enfriar, ¿no? Digamos, el agua para que no termine en una descarga violenta, porque quizá siento que el sacarlo, incluso sacarlo del cuerpo, es lo único que me queda, ¿no? Para poder encontrar nuevamente la regulación emocional. Como la olla express. Como la olla express, correcto. Así es. Trabajamos con nuestros adolescentes en un taller, eso justo, lo de la olla express, como para no llegar a ese punto de explotar. Primero empieza ubicando lo que te pasa y luego ya ponle nombre a lo que te pasa. Muchas veces llegan los adolescentes y digo, ¿cómo te sientes? Pues no sé, extraño. ¿Qué es ese extraño? Pues no sé, X, pero ¿qué hay detrás de ese extraño, de ese X? ¿No? Sí, definitivamente. Definitivamente, y nos pasa a todos, desde edades tempranas hasta adultos, ¿no? Llego cansado del trabajo, frustrado, la cuestión económica, tengo miedo de que mi pareja se vaya, tengo conflictos porque no me entiende, porque no recogió la toalla de la cama, los niños llegan estresados de la escuela porque le hicieron bullying, porque las maestras los regañaron, porque andaban parados todo el día, porque les cuesta seguir instrucciones y llegan a casa y ahí desfogan y ahí sueltan todo, ¿no? Entonces sí es importante buscar mecanismos para ir que esta violencia se vaya disminuyendo, que aprendan a buscar otros mecanismos para no llegar a estos puntos de ebullición, definitivamente. ¿Sí? ¿Cuáles tipos? Tú has hablado de los tipos de violencia y el que primero detectamos es precisamente el físico, ¿no? Hay una autora que se llama Christaura Wieland. ¿Wieland se pronuncia? Tú eres la que habla inglés aquí. Wieland. Vamos a decirle Wieland. Perdóname. Bueno, ella nos habla de algunos tipos. Hay muchos más, pero hay algunos tipos. El que primero detectamos es el físico. Por supuesto. Pellizcos, golpes, jalones de orejas, jalón de pelo. Por ahí yo llegué a ver a una chica con machetazos en las piernas, puñetazos, cosas, y hasta me da escalofrío, cosas muy fuertes. Muy, muy fuertes, que dices, híjole, o sea, ¿qué estará pasando en la cabeza de esas personas? Estaba viendo un podcast de otra persona que decía, esas mamás, ¿qué les pasa? Bueno, esas mamás están viviendo algo. Esos esposos, ¿qué les pasa? Esos esposos están viviendo algo, no los podemos satanizar. Vamos a ayudarlos. Volvemos a lo mismo, no es que sean malos necesariamente, es que hay algo por detrás que los lleva a actuar así. Exacto. Y que entonces cuando se les puede ayudar, ahí se puede erradicar la violencia. Si nada más juzgamos en maldad, exacto, entonces hay una segregación en donde ya la persona no tiene ayuda porque es malo, ¿no? Así es. Bueno, hay intimidaciones. Si tú, por ejemplo, no sé, las mamás con los niños, si no haces la tarea y si no sacas 10 en la escuela, no te voy a comprar el no sé qué y no te voy a... Hay programas de reforzamiento positivo. Antes era más el castigo. Ahora se habla mucho del reforzamiento positivo, ¿no? Aumentar las conductas positivas en nuestros niños, ¿no? También se da en adultos. También se da en adultos esta situación, ¿no? O sea, si tú no dejas de hablar con tal persona, le dice el novio a la novia, te voy a dejar, ya no vamos a ser pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor en el fondo hay teorías que hablan de que siempre hay una intención positiva en nuestras conductas. Hay que ver la intención positiva, pero también hay que enseñarles que hay cosas que no se pueden hacer, como decíamos hace rato, las ideas irracionales no son tu posesión, el novio y la novia no son posesiones tuyas. Entonces tienes que aprender a explicar qué te da miedo, porque luego no quieren hablar de los miedos que tienen. Exactamente, porque hay un miedo tan grande. Claro. Que para buscar que ese miedo no se cumpla, pues entonces busco ejercer el control creyendo que esa es la manera en la que mis miedos se van a aminorar. Cuando la realidad es ser honesto con mis miedos y qué puedo hacer yo. Claro, y no está mal tener miedo.
exacto. Porque en nuestra cultura era muy malo decir que el hombre tenía miedo, Claro. o que la mujer tiene miedo, y no, yo soy bien macho y yo voy a salir adelante. Sí, somos muy valiosos, pero también se vale decirlo, ¿no? Y tenemos muchos recursos y muchas formas de resolverlo, y no solo a través de la violencia, ¿no? Sí. Pues la violencia verbal: eres un tonto, eres un ti, eres un burro, ¿cómo se te ocurre? Eres lo peor que me ha pasado en la vida. Ay, Sí, cosas sí, muy feas. fuertes, ¿no? Sí. Si tú no hubieras nacido, si no te hubiera conocido, eres un flojonazo, ¿cómo se te ocurre? Y las más leves, ¿verdad? Y las más leves, exactamente, que es porque caemos en este punto de ebullición donde a veces decimos lo que no queremos decir y al día siguiente viene esta cruda moral, ¿no? Esta cruda de la culpa, de chin, si tan solo me hubiera callado. Sí. Y por eso es tan dolorosa, porque deja como ciertas cicatrices. Huellas a nivel emocional, pero también a nivel biológico. Ok. Lo repito, ¿sí? A nivel biológico. Te hablo ahorita de los otros tipos, y ahorita, si alcanzamos, hablamos de qué pasa en el cerebro, muy a grandes rasgos, porque yo no soy neuróloga, y no podría explicarte tan específico, pero sí sucede algo en el cerebro, ¿no? Hay maltratos hacia los niños, ¿no? De repente ves en la calle el maltrato hacia los niños, porque creíamos que los niños eran nuestra posesión, ¿no? Uh-huh. En el pasado, y sabemos que son seres humanos que merecen, que son dignos de respeto igual que un adulto, uh-huh. y que cualquier maltrato puede afectar a nivel emocional y puede desarrollar trastornos de personalidad, problemas emocionales en el futuro. Te decía, tanta depresión, tanta ansiedad, muchas de las situaciones vienen de ese rol, a veces materno, a veces paterno, que sí no supimos cómo manejarlo, y que generamos algunas violencias, pero que no te definen, ¿no? Uh-huh. O sea, tú hoy en el presente puedes darte cuenta de ello y tratar de perdonar y de avanzar y de puedes estar enojado, pero entender que hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Algunas personas. No todas. Sí hay personas que con todo conocimiento de causa tratan de violentar, pero ya cuando les das la información y aún así quieren violentar, bueno, ya es decisión de ellos, ¿no? Totalmente. La violencia económica. A ver, ¿tú sabes algo de la violencia económica? ¿Tú la has visto? Yo creo que sí. Sí, la he visto totalmente. Ajá. Sobre todo cuando buscamos justo como controlar a través del dinero. Claro. Tanto si te separas, ya no hay nada para ti, yo me quedo con todo y tú al final no trabajas, etcétera. O como el chiquitear el sueldo. Exacto. También es una forma de violencia, ¿no? De te doy 100 pesos para ti y los 4 niños y es tu obligación que alcance. No tengo suficiente dinero, así es que pues, yo nada más te voy a dar la mitad y a ti te toca poner la otra mitad, ¿no? Y la mujer, ¿de dónde lo va a sacar si no trabaja a veces, no? Exacto. O no saben las parejas cuánto gana el cónyuge, ¿no? Ahora, un tipo de violencia económica, y me surge la duda, es solamente duda, ¿sería el te doy dinero con tal de que hagas algo? También sería un tipo de violencia. Pues esa sería como manipulación. Más de manipulación, más ¿verdad? De manipulación, de intimidación. Y si no lo haces, entonces ya no te va a dar dinero, ¿no? Exactamente. Me suena más por ahí, pareciera, okay. ¿No? Pero incluso cuando estaba yo ahí en Pepena, nos decían los señores, es que luego si le doy dinero, se va a ir allá con su familia y va a empezar a decirles todos los problemas que tenemos y entonces se van a enojar conmigo. Uh-huh. Entonces es una forma de alienar también a la persona, de aislarla también uh-huh. a la persona, ¿no? Uh-huh. El aislamiento social, justamente, ¿no? Es importante hacer énfasis en que luego es difícil como decir qué tipo de violencia. A veces se interponen, no se entrelazan. ¿no? Hay un poco de violencia física y aparte económica. Exacto. Y aparte verbal, de tal forma que la persona queda en una indefensión y dice Martin indefensión aprendida. Exactamente. Así es. Un término que recuerda de Martin Seligman, ¿no? En donde dice la persona intenta y cuando se da cuenta que no hay salida, uh-huh. entonces acepta eso como su realidad y destino. Sí, y deja de luchar. Eso surge en unas investigaciones que se hicieron. Acuérdate que antes se hacían las ratitas. Sí. Y las electrificaban las cajitas. Sí. Al principio estaban en su cajita normal y todo. En algún momento electrifican una parte de la caja. Entonces las ratitas brincan y brincan y brincan y brincan al lado donde no está electrificado y saben que ahí se pueden salvar. Pero de pronto electrifican la caja completa y se dan cuenta que
Ya no hay otra ya no cosa. hay escapatoria. Y entonces dicen, llega un punto en que la ratita dice, pues brinca, ¿dónde brinca? Bueno, no lo dice, ¿verdad? Pero su instinto le hace sentir que ya no hay escapatoria y que ya no va a brincar, ¿no? O sea, ¿para qué me muevo? O sea, de todas maneras, a donde vaya pasa lo mismo, ¿no? Y eso es una situación bien triste, porque entonces ahí es donde surge esta situación de ¿por qué si te está golpeando? ¿Por qué no te vas de ahí? ¿Por qué? Es que me ama, dice, no. ¿Por qué si te está golpeando no sales de ahí? Porque la gente se bloquea y no sabe qué hacer, se paraliza. Entonces, le da mucho miedo el salir y qué va a suceder afuera. A veces, ni siquiera lo piensan a veces, ¿no? Pues ya aquí me quedo porque esta era mi cruz y esto me tocó, ¿no? O no sé qué pasa. Y volvemos a la parte neurológica. Y fíjate qué importante, ahorita que mencionas este punto, el recibir esta información también para que los que estamos afuera, a lo mejor yo no estoy viviendo la violencia, pero entiendo que alguien lo está viviendo, entonces dejo de enjuiciar, porque creo que esta indefensión aprendida no nada más es no puedo salir de mi situación de violencia porque no hay para dónde ir, sino cuando voy con mis amigas me critican diciéndome, ya déjalo, ya sabes. Cuando voy con mi mamá me dice, pues es que tú te lo buscas. Cuando voy con, no sé, con mi tía, ¿no? Mi tía dice, bueno, hija, pues es que así. Y mis círculos de afuera, ninguno me apoya. Que entonces esta indefensión aprendida es, aunque brinque por cualquier lado, nadie me apoya, que pues mínimo me quedo aquí donde como. Claro. ¿No? Claro, por supuesto. Y todo esto lo ven los niños. Ay, ya sé. Qué triste. Y todo esto lo aprenden. Y por eso nunca vamos a acabar con el ciclo. Exacto. Pero aquí en Laudes podemos apoyar en esa situación, ¿no? Explicarte qué sucede, explicarte qué pasa y buscar alternativas de solución. Bueno, también sabemos la violencia, ¿no? Este punto que acabas de decir es bien importante, ¿no? Bien importante y bien... Es el pan de todos los días de nuestros procesos terapéuticos, ese tipo de situaciones. Otro tipo de violencia que mucha gente ya conoce y todos sabemos es la sexual, ¿no? Obligarte a tener prácticas sexuales que tú no quieres, que no te gustan, aun cuando seas mi marido, aun cuando seas mi esposa, no tienes por qué obligarme a hacer algo que yo no quiera, ¿de acuerdo? Y a veces son prácticas violentas también, ¿no? Y la religiosa, esta es algo que a lo mejor mucha gente no entendía, ¿no? Y por ahí de pronto dice el marido, es que yo tengo que educar a mis hijos y los tengo que educar, y dice la Biblia que es mi responsabilidad, ¿no? Y entonces tengo que darles el varazo, el golpe para que entiendan, ¿no? Pero, o utilizan, ¿no? Si tú no haces lo que te digo, te vas a ir al infierno, y los asustan. Y bueno, tenemos que ir trabajando por enseñar a las personas que podemos actuar de manera correcta por convencimiento y no por miedo al castigo y al castigo eterno. ¿Verdad? Exactamente, yo siempre decía, como papás tenemos que ganarnos el respeto de los hijos por amor y no por miedo. ¿Verdad? Porque por miedo es bien fácil. Sí. Pero por amor, te respeto por los valores que me das. Y porque sé, y yo le agregaría, Marisa, porque sé que lo que tú me estás pidiendo que yo haga es bueno para mí, porque tú me estás diciendo las consecuencias de esto que va a pasar. Y porque aparte es congruente. Es congruente. Exacto. Claro, sí. Claro. Porque luego no pegues y yo te pego, te doy la nalgada. Bueno, la violencia vicaria, que te digo que viene del aprendizaje vicario, ¿no? O sea, cómo utilizamos a nuestros niños para violentar sobre todo principalmente a la mujer, ¿no? A la mamá. Es que no le digas a tu mamá, si tú vas y le dices a tu mamá lo que estamos haciendo acá, ya no te voy a comprar la ropa, ya no te voy a comprar juguetes, ya no te voy a comprar. Sé que hay un dolor muy fuerte del marido porque está perdiendo esa idealización de esa familia que él tenía, ¿no? Pero a veces es importante hacerles ver que a veces separados se llevan mejor, a veces por un tiempo meditan y trabajan esta parte y se empiezan a dar cuenta de cuál era su parte de responsabilidad en los conflictos, la trabajan y luego se vuelven a unir. A veces es imposible porque tu proceso no te ayuda a entender qué está sucediendo, y a veces separados nos llevamos mejor y esto ayuda a los pequeños, ¿no? Pero sí entendemos que mientras está esa etapa de adaptarme a este nuevo estilo de vida, sí se genera mucha frustración, tristeza, enojo, en fin, ¿no? Y te lleva a actuar así, ¿sí?
Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, y esta violencia sin golpes precisamente es esa intimidación, ese manejo de a través del miedo quiero llevarte a que tú hagas lo que yo quiero. Justamente es esto, ¿no? Es esto de quiero manejar el poder, quiero controlar, quiero que el otro haga lo que yo quiero. Y hay que entender que nuestros hijos no son nuestros, que mi pareja no es mía, que mi marido no es mío, sino cada uno de nosotros tiene sus propias emociones, sentimientos, necesidades. Y pasamos a esta parte, Marisa, de precisamente, ¿qué podemos hacer? Hay 2 programas que yo manejo en mis procesos terapéuticos, que es la comunicación no violenta y que es el programa de la doctora Wieland. En nuestra clase de inglés del día de hoy. En nuestra clase de inglés, que es justamente el programa Sin Golpes y la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. ¿Sí? Él era un mediador que trabajaba en zonas de guerra y decía, la gente se vuelve violenta cuando no se siente escuchada, cuando no se satisfacen sus necesidades. Y entonces tenemos que primero observarnos, ¿no? Son los 4 pasos del doctor Marshall Rosenberg. Y dice, cuando nosotros tenemos un conflicto, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer, bueno, quisiera retomar antes lo que nos dice la doctora, la doctora Wieland con respecto a qué podemos hacer. Lo primeritito que podemos hacer es tomarnos un tiempo fuera, como dices tú, para que esa agua que esté hirviendo no llegue a ebullición. ¿Sabes qué, Marisa? Ahorita estoy enojada, dame un tiempo, estoy muy molesta, déjame tranquilizo y hablamos, porque no quiero decir cosas que estén mal. O tú decirme, Hilda, te veo que te estás enojando, ¿sí? ¿Te parece que nos separamos ahorita? Pensemos qué está sucediendo, cuál es, y cada una de nosotras medita. Marisa dice, bueno, ¿qué dije? ¿Dónde está la parte de responsabilidad mía? Yo Hilda digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué me estoy enojando? ¿Qué está disparando este enojo? ¿De veras tiene que ver con ella o tiene que ver conmigo? Con lo que yo interpreto, ¿sí? Entonces ese es el tiempo fuera. Ahora, el tiempo fuera no es, me doy la media vuelta y te dejo de hablar. Claro. No, porque esa es violencia. Claro. Esa es violencia, ¿no? Fíjate que en el proceso de transformación de vida, hemos hablado varias veces de este tema, de esta forma de comunicación asertiva, y siempre hay alguien que levanta la mano en el proceso y dice, y si la persona está friegue y friegue de que lo resolvamos ahorita, si está friegue y friegue con el tiempo fuera, es que lo vamos a arreglar ahorita, porque obviamente también su miedo le lleva a que si se va, quizá ya no volvemos, bla, bla, bla. Yo les digo, tú volteas y le dices, mira, aprendí esto en Laudes. Así es. Aprendí esto en Laudes y nos va a beneficiar. Dame chance. Así es. ¿No? Es que antes de hacer eso, tú lo que tienes que hacer es hablar con la persona estando tranquilos. Ayer yo le decía a una pacientita, tú vas a llegar, ahorita saliendo, porque siempre salen y les dicen, ¿y qué te dijo la psicóloga? ¿Y cómo te fue? Entonces le dije, tú ahorita saliendo le vas a decir, fíjate que me dejaron una tarea y es aplicar el tiempo fuera. Y el tiempo fuera significa que cuando nos empecemos a enojar, nos decimos nosotros de manera personal, alto, me estoy enojando. Y entonces, en ese momento, mejor nos vamos a retirar. Tú te vas a un lado y yo me voy al otro. Tiempo fuera no es me voy a quejar con mis amigos, tiempo fuera no es me voy a ir a tomar porque estoy bien enojado, tiempo fuera no es le voy a dar la queja a su familia, tiempo fuera no es eso. Tiempo fuera es, a lo mejor salgo, me voy a correr, a lo mejor me pongo una musiquita tranquila que me guste, que me baje el estado de ánimo. Y entonces empiezo a meditar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué me enojé? ¿Fue algo que ella me dijo o que él me dijo? ¿Fue que me recordó algo? ¿Qué sucedió? ¿No? Y cuando tú tomes la responsabilidad de lo que te hizo enojar, porque dicen es que él me hace enojar, y luego se enojan porque yo les digo, él o ella no te hace enojar. Tú tienes opción de enojarte o de hablar o de tranquilizarte y escuchar a ver qué necesita la otra persona, ¿sí? Sí hay circunstancias en las que de pronto nos salimos de control, pero bueno, cada quien decide cómo reaccionar, ¿no? Y luego siempre tenemos que regresar a resolverlo. Y no decir, no, pues ya ni hablamos del tema, entonces las cosas están tranquilas porque no hablamos. Sin embargo, dice Rosenberg, no está satisfaciendo tu necesidad. Y va a haber un momento en que vuelva esto. Y ahí es cuando sacas el costal de
de reclamos. De reclamos, ¿verdad? Ajá. No, ¿para qué dejas que se vuelva un costal de reclamos? O sea, y el arreglar no necesariamente significa... estaba viendo una serie, no voy a decir cuál porque no me quiero exponer. Pero estaba viendo una serie. No, siempre es bueno ver las series que ven los chicos actualmente. Bueno, está bien, gracias. Estaba viendo una serie que decía, acuerdo es, tú quieres algo, yo quiero algo, los dos llegamos a un punto medio en el que los dos somos medio felices. El punto es ganar, ganar. Exactamente, o sea, medio felices. Ni yo soy 100% feliz porque a lo mejor yo quería que la resolución fuera hacia mi favor, pero medio felices estamos bien los dos, ¿no? Entonces, arreglar no necesariamente significa que las cosas sean como yo quiero. Exacto. Significa llegar a un punto medio en el que podamos conciliar y estar medio felices, ¿no? En paz. Y que no siempre voy a imponer porque los demás no son mi propiedad. Exacto. Que ambos, para que algo funcione, para que una comunicación funcione, ambos tenemos que sentirnos bien. Y esto implica pérdidas también. Exacto. A veces tengo que ceder en algo. Exacto. Eso es importante, ¿no? Pero a veces el control y el machismo, el ego, o lo que tú quieras, no, yo tengo que ganar. No, sí, a veces tenemos que ceder. Exacto. No en todo, pero sí, yo puedo ceder en algo, tú puedes ceder en algo y entonces juntos tomamos acuerdos para avanzar. ¿Sí? Pero lo primero es entender. Te observo y esos son los 4 puntos con los que ya terminaría yo. No sé si tú, a reserva de lo que tú nos digas, pero dice el doctor Rosenberg, primero tengo que observarme y observar al otro. ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará sintiendo? En fin, ¿yo qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Ese es el segundo paso, los sentimientos. Me late que se anda enojando, me late que está triste, me late que no estoy satisfaciendo algo que ella necesita, ¿no? ¿Qué estará sintiendo? Y pregunto, oye, yo veo esto, ¿es así? Yo interpreto esto, ¿es así? Y ya la persona te dirá si es así o no es así, no, es todo lo contrario, como hace rato que te preguntaba, ¿verdad? ¿Te sientes así? No, no me siento así, me siento así por esto y esto. Porque luego vienen las distorsiones cognitivas. Yo creo lo que la otra está pensando. De seguro está pensando esto y esto y esto y esto y esto. Y ante eso actuamos. Y actuamos ante cosas que a veces ni existen. Y nos sentimos ansiosos ante cosas que ni existen. Esto es el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? Claro, y que aparte el cerebro, como le molesta la incertidumbre, claro, le gusta hacer hipótesis, pero siempre son las hipótesis menos satisfactorias, ¿no? Más catastróficas. Más catastróficas, exactamente. Bueno. Exactamente. Luego, detectar la necesidad. Mi necesidad, ¿qué necesito yo y qué necesitas tú? Tratar de ver posteriormente, yo te pido, oye, no me estoy sintiendo escuchada, o tú me dices, oye, yo necesito esto de ti, pero sí necesitamos escucharnos. ¿Sí? Yo necesito que tú, si puedes ayudarme en esto, si puedes hacer esto, pero son peticiones, no son imposiciones. Es que tú deberías de hacer esto para que yo fuera feliz. Así no van a funcionar las cosas. Así no funcionan las cosas. Cada vez que tú haces algo, yo me siento así. Me gustaría preguntarte o decirte, oye, ¿podrías hacerlo diferente? Y ya tú decides o llegamos a un acuerdo de por qué estamos actuando como estamos actuando. Claro. Sí, no es fácil. Requiere mucha humildad. Mucha humildad, mucha práctica y muchas ganas de convivir con los demás de manera sana. Exactamente. Muy bien, entonces, Hilda, si quisiéramos, desde toda tu experiencia, dejar a nuestra audiencia hoy aparte de todo el aprendizaje que ya llevamos, pero si les dijéramos, ¿sabes qué? Mira, terminando este episodio, sería buenísimo que tú pusieras este punto en práctica. ¿Qué, digamos, tarea, consejo, recomendación le dejarías hoy a nuestra audiencia? Siempre les digo, el primer punto es esto del tiempo fuera, es el primeritito. Eso es lo primeritito que tenemos que hacer, ¿no? O sea, también esta parte de generar conciencia, verme a mí. Yo, ¿qué parte de responsabilidad tengo en los conflictos? ¿Qué parte de responsabilidad tengo en estos conflictos de generarlos, de provocarlos? Y el tiempo fuera. Tengo que hacer un alto. Tengo que entender que yo también tengo que hacer algo diferente. ¿Sí? Todo mundo nos equivocamos. Todo mundo tenemos errores, fallas. Tengo que tranquilizarme y decir, ok, él tuvo un error, pero yo también tengo errores. ¿Qué parte de la responsabilidad es mía? ¿Y qué puedo hacer
para mejorarlo. Y el tiempo fuera nos ayuda mucho en esto. Perfecto. ¿Sí? Y que vengan con nosotros. Que vengan con nosotros, exactamente. Muy bien, pues querida audiencia, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, en esta cápsula, en esta píldora de psicología. Y ya sabes, si tú necesitas atención psicológica para ti, para algún pequeño, para tus hijos, primos, etcétera, siempre puedes llamarnos al Hospital de las Emociones. Y si también te enamoraste de la licenciada Hilda Rodríguez, por favor, pide una cita con ella aquí abajo en la descripción de este programa, ya sea que estás en Spotify, en YouTube o en algún otro canal. Vas a encontrar los números de teléfono para que puedas solicitar una cita aquí en el Hospital de las Emociones Laudes. Y Hilda, muchas gracias por seguir psicoeducando a la sociedad y llevar la salud mental a la mayor cantidad de rincones posibles. Muchísimas gracias.